Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Es un enorme privilegio poder compartir la palabra con ustedes en esta mañana. Listo, ya me pongo los ojos. Y es un privilegio porque la palabra del Señor nos anima, nos exhorta para que le demos gloria a Él. Amén. Usted se ha preguntado en este tiempo, durante el transcurso de su vida cristiana, cómo debe conducirse a la luz de esa vida cristiana, o cuál es el propósito por el que usted debe conducirse de una manera adecuada. ¿Qué lo motiva? ¿Qué nos motiva a conducirnos de una manera adecuada o de una manera moralmente adecuada? ¿Será que nos motiva que nos vean? Que las otras personas digan, ay, sí, el hermanito cómo es de piadoso, ay, sí, ese hermanito tan bueno, tan buena gente, tan chévere, ¿sí? ¿Alguna clase de estatus social dentro de la iglesia o dentro de la sociedad de la que nos motiva a ser buenos cristianos? ¿Qué es lo que nos motiva realmente? ¿Cuál es nuestra motivación? Eso es lo que vamos a ver esta mañana a la luz de las Escrituras. Por favor, acompáñeme a Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Primeramente vamos a leer los versículos 11 hasta el 14. Tito 2, 11, 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. ¿Cuál es el contexto de esta carta? Una carta personal, una carta pastoral enviada a Tito, uno de los colaboradores de Pablo. El contexto era que Tito se encontraba en Creta, digamos, organizando esa iglesia. Y en particular, la iglesia de Creta era una iglesia complicada, difícil, era un pueblo complicado. Eran personas que en el mundo antiguo tenían una fama no muy buena. Tenían fama de tramposos, de mentirosos, de personas que les gustaba adquirir riqueza a costa de los demás, a cualquier precio. Más o menos como la frase coloquial, el vivo vive del bobo, algo así. Era el estilo de vida de los cretenses. De hecho, en el capítulo 1, en el versículo 12, Pablo le menciona a Tito, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Pablo está citando a un poeta griego llamado Epiménides. Entonces no está faltando a la verdad. Pero por esta razón, en esta carta, Pablo exhorta a Tito a que establezca la iglesia y a que exhorte y a que confronte a los hermanos para que lleven una vida piadosa. Y esa vida piadosa se basa en la gracia de la salvación, en entender qué significa la salvación.
nuestra vida cristiana se basa en el entendimiento de la salvación. Si nosotros no tenemos claro qué es la salvación o para qué sirve la salvación, puede que nosotros no estemos viviendo la vida cristiana de una manera adecuada o que nuestras motivaciones sean erradas. Si quiere colocarle un título a esta enseñanza en esta mañana, a esta meditación de la palabra, yo le puse por título La gracia salvadora de Dios como la razón de la vida cristiana. ¿Cuál es el fundamento de la gracia salvadora? La gracia de Dios es la razón por la que todo miembro de la familia cristiana puede y debe, óigase bien, puede y debe vivir una vida cristiana. La salvación nos lleva tanto a poder vivir esa vida cristiana como a culminarnos a llevarla, a hacerla, ¿sí? No solamente en el deseo, sino también en la práctica. Nos motiva a vivir la vida cristiana el poder entender la salvación, como ya les dije. Y la vida cristiana se vive adecuadamente porque hemos sido regenerados y purificados para andar en buenas obras. Si nuestra vida cristiana no es vivida de una manera adecuada, debemos preguntarnos si realmente la obra de salvación ha sido efectiva en nosotros, si realmente hemos creído en la obra de Cristo. ¿Ven? ¿Cuáles son las características de esta gracia? Número 1, es la manifestación gloriosa de Cristo que ha traído salvación a todos los hombres. Volvamos a leer el versículo 11. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Un comentarista dice lo siguiente acerca de este versículo: la gracia de Dios es su favor activo que otorga el más grande de los dones a quienes merecen el mayor de los castigos. Si usted pensaba que la salvación usted la recibió porque le pareció a Dios que usted era una persona especial, una persona diferente, una persona amable, bondadosa, bella, permítame decirle que no es así. Usted y yo no merecíamos la salvación en ningún momento. Por el contrario, merecíamos la muerte, merecíamos el castigo. Pero Dios se manifestó. Aquí la palabra que se usa está asociada, viene de la raíz de epifanía. Es una manifestación, una aparición. Se nos apareció. Como decir, uy, me gané la lotería. Así fue. Así fue como se nos apareció la salvación. Es una aparición que nos produce en nuestro corazón regocijo e iluminación. Porque hemos recibido el mayor regalo, a pesar de no merecer tal regalo, el regalo de la vida eterna. Juan 1:9, por favor, acompáñeme. ¿Qué dice Juan 1:9? Dice lo siguiente. Cuando lo tenga, por favor, dígame amén. Es más, leamos primero el versículo 5 y luego leamos el versículo 9. Versículo 5 del Evangelio de Juan, capítulo 1. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vino la luz que disipa las tinieblas.
Esa luz que penetra hasta lo más profundo, hasta la oscuridad más densa. Y trajo salvación, trajo la manifestación de la vida eterna, iluminó nuestro corazón para que pudiéramos ver a Dios, porque nosotros no queríamos ni podíamos. Ninguno de ustedes me puede decir, y yo tampoco puedo decir, que quise buscar a Dios, que quise por mis propios medios llegar a Dios. Él fue el que nos trajo, fue el que prorrumpió con su luz y nos trajo vida eterna. La gracia vino a rescatar al hombre del mayor mal posible, esto es el pecado, la maldición de Dios sobre el pecado, y para otorgarle el don más grande posible, que es la bendición de Dios para que el alma y el cuerpo estén con Él toda la eternidad. Esto, francamente, nos lleva a vivir una vida cristiana adecuada, porque es la mayor motivación, que sin nosotros merecer algo, Él nos diera todo y nos diera esa bendición de poder verle y de poder disfrutar de su presencia. Romanos 3:21. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, vuelve el término manifestación, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí está diciendo todos, no está diciendo algunos. Todos nosotros, siendo justificados gratuitamente. ¿Tuvimos que pagar algo? No. Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, nuevamente el verbo manifestar, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar, otra vez manifestar, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él es el que hace toda la obra. Él es el que hace toda la obra. Él es el que justifica, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, sin ser justos ni uno solo. Él, estando aún en nuestros pecados, murió por nosotros. Estando aún nosotros en nuestros pecados, murió por nosotros. Y nos hizo pueblo suyo. Punto número 2 acerca del fundamento de la gracia salvadora para nuestra vida cristiana. La gracia de Dios en Cristo nos enseña a vivir una vida piadosa. El entendimiento de esta gracia nos enseña a vivir una vida piadosa. Versículo 12 de Tito 2. Volvamos a Tito 2. Voy a guardar el texto para no demorar. Tito 2, versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia derramada a través de la obra de Jesucristo nos conduce. De hecho, el verbo enseñándonos es, en griego, es el original de griego, es la misma palabra que se usa para pedagogía. ¿Sí? Pues pedagogía sabemos que es el arte de enseñar.
nos dirige esta gracia a una vida de piedad. Gradualmente nos enseña a aborrecer el pecado, nos confronta, nos exhorta, nos anima para que vivamos a la imagen de aquel que derramó esa maravillosa gracia sobre nosotros. La gracia salvífica nos conduce a la santificación, a vivir una vida en la cual aborrecemos el pecado, ya no practicamos el pecado, ya nos damos cuenta que a la luz de la palabra de Dios y a la luz de lo que Dios piensa, lo que alguna vez nosotros hacíamos es aborrecible, es abominable, no le agrada, no le glorifica, conduce a perdición. La gracia salvadora de Dios nos enseña a renunciar a todo aquello que no se amolda a la voluntad y al carácter de Dios. Primera de Juan 2, acompáñenme rápidamente a Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, 15. Primera de Juan 2, 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a darnos cuenta que lo que el mundo nos ofrece es pasajero. A veces queremos asirnos de las cosas que son pasajeras, que van a ser destruidas en el momento final. Nos complacemos con aquellas cosas que no nos van a llevar a nada y nos agarramos de ellas y las consentimos y las acariciamos para que al final nos llevemos una gran sorpresa. Nos demos cuenta que de eso de que nos agarrábamos y manteníamos y amábamos se esfumó. Lo que realmente permanece es la palabra de Dios. Su palabra permanece para siempre. Y el que permanece en ella, permanece para siempre. Amén. Por eso dice en el versículo 12 que vivamos en este siglo, o sea, en este tiempo presente en el que vivimos, sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Sobriamente quiere decir que tengamos dominio propio. No nos ha sido dado un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Cuando hemos entendido la gracia salvífica, Dios nos concede el dominio propio para poder resistir el pecado, para poder luchar en medio de las tentaciones, para poder clamar al Señor, para poder clamar a Él, a Jesucristo el justo, que fue tentado en todo. Él se compadece de nosotros. Si creemos en esta gracia salvífica, podemos saber que Él nos ayuda en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras luchas, con nuestra carne, en medio de las tentaciones que quiera poner el diablo. Nos enseña a vivir de una manera sobria, con dominio propio, de una manera justa, a tener una vida íntegra en todo lo que hacemos, en todo nuestro caminar, a ser honestos, a ser honrados, a dejar la mentira, a dejar la envidia, el egoísmo, a amar, a ser misericordioso. Que
el Señor tenga misericordia de nosotros, porque muchas veces, por no tener claro este concepto o por descuidar el aprendizaje y la interiorización de este concepto, dejamos que nuestra vida se enfríe y que nuestra vida caiga en circunstancias de falta de misericordia, nuestro corazón se endurezca, es la palabra. La gracia de Dios nos enseña a vivir piadosamente, es decir, a vivir una vida cuyo centro de adoración sea Dios. Que todo lo que hagamos sea adoración para Dios. Que cuando caminemos en nuestra vida pensemos siempre que Dios nos está viendo, que Dios ve lo que hacemos, por lo cual nosotros debemos vivir esta vida porque Él está viendo todas nuestras acciones. Y nuestras acciones deben ser como olor grato a Él y deben darle gloria a Él en todo tiempo. Tercer punto. La gracia de Dios en Cristo nos prepara. ¿Nos prepara para qué? Es la pregunta. Sí, bueno, nos prepara. ¿Para qué? Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos prepara viviendo vidas consagradas, nos enseña a vivir vidas consagradas mientras aguardamos la esperanza bienaventurada. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la liberación total del pecado y de nuestro encuentro con Cristo. Como les decía hace un momento y como leíamos en Primera de Juan, todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Pero el Señor viene. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Tenemos una esperanza gloriosa de que Cristo viene por segunda vez. Como veíamos hace unos domingos atrás, Cristo viene por segunda vez. Nosotros debemos vivir a la luz de esto, de que nuestro Señor viene y viene por su pueblo, y que el que no esté preparado perdió el año completamente. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. Qué mayor aliento saber que el Señor viene y nos va a recoger, nos va a llevar.
para que estemos con Él por siempre. Y ahí ya no tendremos que sufrir porque hay el pecado que me asedia, el pecado que me asola y luche, que luche. No, porque seremos transformados. Ya este cuerpo corruptible será destruido. Será glorificado, ya no tendrá relación con el pecado. El único propósito será adorarle como al principio. Vivir una vida correcta, en integridad moral, junto a Él. Primera de Juan 3:3 dice que quien tiene esta esperanza es purificado. Es purificado. ¿Por qué? Porque pensando continuamente en esta esperanza es que nosotros nos vamos santificando. Porque decimos, si el Señor viene pronto, yo tengo que estar preparado para no quedarme. Si es que realmente hemos entendido acerca de esta gracia. Punto número 4. La gracia de Dios nos purifica completamente, dando continuidad a la idea anterior. Versículo 14 de Tito 2. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo se entregó porque era necesario para nuestra salvación. Nosotros no podíamos pagar ese precio. La paga del pecado es muerte. Y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Era necesario que así como Adán vino, y Adán pecó, y por culpa de Adán vino el pecado, así Cristo debía venir y cumplir perfectamente la ley, y por su muerte sustitutiva, rescatarnos a todos. Era necesario. Su sacrificio voluntario, expiatorio, propiciatorio, sustitutivo y eficaz han comprado nuestro rescate. Hebreos 9:23, 9:22, desde el 22. El versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos al versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, estoy hablando de Cristo, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está, este ya lo habíamos leído nuevamente, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Capítulo 10, versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, está hablando de los sacrificios, pues tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso solamente les ayudaba a recordar que eran pecadores, pero no les quitaba el pecado. Y en el versículo 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote,
está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo se entregó a sí mismo, nada menos y nada más. Él mismo, siendo Dios. Y eso fue por usted y por mí, para su gloria. Cuán grande amor ha tenido Dios por nosotros. Lo hizo en favor nuestro y en nuestro lugar. Contemplar este pensamiento sublime, contemplar esta gracia sublime, debiera o debe, mejor ponerlo en presente, dar como resultado una vida dedicada a su honor. Cuando entendemos esto, no nos queda más que dedicar nuestra vida a aquel que dio su vida por nosotros. Por su muerte expiatoria obtuvo los méritos para que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones, obre en nuestros corazones. Por sus méritos, su Espíritu está en nuestro corazón y nos ayuda a vivir una vida de santificación, porque si el Espíritu Santo no estuviera, nosotros no seríamos capaces. ¿Amén? Cristo se entregó para redimirnos, rescatarnos, pagar un precio. Cuando se habla de redención en la Biblia, es como cuando usted va y entrega un objeto a una casa de empeño y después paga para recuperarlo. Así hizo Cristo. Nosotros estábamos empeñados por el pecado. Y Cristo con su propia sangre pagó y nos sacó de esa casa de empeño, de donde nosotros no podíamos salir porque estábamos muertos. Un muerto no hace nada, absolutamente nada. Y Él vino y nos tomó y nos dio vida para que vivamos una vida santificada. Y lo pagó con su sangre. Cristo se entregó para purificarnos y hacernos su pueblo. Nos purificó con su sangre y nos ha hecho su pueblo. Ahora ya no somos nosotros, ya no somos de nosotros, ni del pecado, ni de Satanás. Somos de Dios, somos de Cristo. Somos posesión suya. ¡Qué maravilloso! Deuteronomio 26, 18 dice, lo voy a leer, no lo busque, yo lo leo, lo tengo acá anotado. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos. Fuimos comprados por Él para que vivamos una vida conforme a su voluntad. Cristo se entregó para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Y al meditar esto, fui llevado a Gálatas 2:20. Y este versículo creo que condensa los resultados de la gracia salvadora y del entendimiento de la gracia salvadora. Con Cristo he sido crucificado, o con Cristo estoy juntamente crucificado, dice la Reina Valera. Y ya no soy yo, o ya no vivo yo. Dice, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí.
Y la vida que vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa debe ser nuestra oración y debe ser nuestro clamor diario, nuestra expresión diaria. Que Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne, lo que vivo en esta vida presente, lo que vivo en mi vida familiar, en mi vida laboral, en mi vida cotidiana, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Lo vivo con la esperanza de que aquel que se entregó por mí va a venir por mí y me va a llevar para que esté junto a Él. Qué maravilloso es esto. Qué tremendo es esto. Ahora bien, ¿cómo aplicamos en nuestra vida esto? ¿Cómo aplicamos esto de que podemos y debemos ser un pueblo que anda en buenas obras? ¿Cómo aplicamos esto para que se vea reflejado en nuestro carácter cristiano? El Señor nos enseña a través de las recomendaciones que Pablo le da a Tito y que preceden a estos versículos que hemos leído. Entonces acompáñenme al versículo 1 del capítulo 2. Por favor. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En estos 10 versículos se encierra lo que representa la familia cristiana, la iglesia en general, los grupos de personas que están en la iglesia, clasificados en 5 grupos de personas. Ancianos, que podemos, tanto hombres ya adultos como ya mayores como adultos, jefes de hogar. Las ancianas, lo mismo, las mujeres mayores, pero también las esposas, madres, pilares de su hogar. Las jovencitas, los jovencitos y los siervos, en este caso aquellos que laboramos, que estamos sujetos a autoridad. ¿Qué se dice a los ancianos, a los hombres? Que sean sobrios, o sea, que tengan dominio propio, que sean prudentes, un ejemplo de conducta, y que sean sanos en la fe, que tengan motivaciones correctas al momento de servir, al momento de adorar, al momento de buscar a Dios, que sean sanos en el amor, que profesen amor hacia otros, que sean misericordiosos, en la paciencia, en medio de las pruebas y las aflicciones, en medio de este trasegar de nuestra vida, sea ejemplo de paciencia, de esa paciencia y ese carácter que amolda al Señor. En el versículo 3 se habla de las mujeres, de las ancianas, que deben ser reverentes en su porte, un comportamiento digno, decorosas, que no den de qué hablar en cualquier lugar, sino que sean ejemplo de seriedad, de pulcritud, no calumniadoras,
no anden chismeando por ahí, no esclavas del vino. Esto lo podemos aplicar en el dominio propio, no necesariamente no sean borrachas, pero también lo podemos aplicar en el dominio propio. Deben tener también dominio propio. Maestras del bien, enseñando con su ejemplo. Y en el versículo siguiente les dice que tienen que ser ejemplo para las jovencitas, para sus hijas. El mejor ejemplo que puede ver una niña, lo puede ver de su mamá. No lo va a ver aquí del pastor, o del hermano que predica, o del hermano que sirve. Lo va a ver de su mamá. De su mamá. ¿Y qué les dice en estos versículos? Que le enseñen a las jovencitas a ser amorosas con sus esposos y sus hijos. Si en la casa tú tratas a tu esposo de mala manera o no le sirves, ¿qué va a ver tu hija? Eso. Y entonces cuando se case va a ser igual. Va a ser igual. Va a ser amorosas con sus hijos. Eso lo va a ver si tú la amas a ella, si tú te preocupas por sus necesidades. No solamente por darle cosas, sino te preocupas por, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Si te preocupas por instruirla en el camino del bien. Enseñarlas a ser prudentes, a conducirse correctamente en la vida, a ser castas, a mantener su pureza, a ser cuidadosas de su casa, hacendosas. El hecho de que una mujer trabaje no quiere decir que descuida su casa. Las mujeres pueden trabajar, claro que sí, pero su deber esencial es la casa. O sea, si tú trabajas, no descuides tu casa. Ay, es que yo trabajo de sol a sol y entonces la casa manga por hombro. ¿No? Y eso lo van a ver tus hijas, mujeres. Enseñarles a ser buenas, a ser sujetas a sus maridos. No sujetas en el sentido de que si el marido les pega y las trapea, entonces ellas no digan nada. Sino sujetas entendiendo que aunque somos iguales en Cristo, quien debe llevar la batuta y la dirección del hogar es el hombre. Como ejemplo, porque es el orden establecido por Dios. A los jóvenes les dice que sean prudentes, y utiliza el término de que sean prudentes porque esto encierra todo lo que anteriormente ha dicho para los demás grupos, porque esto no es que es por grupos separados y los otros no hacen, no, esto es para todos los cristianos. Y adicionalmente le dice a Tito que él debe ser ejemplo para los jóvenes. Aquí yo puedo citar este ejemplo porque tenemos un pastor joven. Él debe ser ejemplo para los jóvenes de esta casa. Y esto era lo que le decía Pablo a Tito, que ellos vean en ti ese ejemplo de conducta, de una enseñanza sana, de una vida ejemplar. A los esclavos, en este caso a los que trabajamos, dependemos de jefes, o aún a los que rendimos cuentas, o los que rinden cuentas, deben sujetarse a sus amos. Tú debes sujetarte a lo que te mandan en el trabajo, no decir, ay, pero es que ese jefe no hace, no sabe, ¿no? ¿Sí? Ser diligentes en lo que hacen, aún hacer más de lo que te mandan. Y no hacer respondones, que te dicen cualquier cosa, ay, pero yo no estoy de acuerdo, no me parece. Es que usted lo está haciendo mal. Es que si yo lo hiciera. Y a ser leales y fieles. Esto está en el versículo 9 y 10. ¿Y esto para qué? ¿Para qué? Versículo 5, parte B. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando tú no eres testimonio y saben que eres cristiano, lo primero que dicen es, si ve, dice que cristiano, ¿qué es lo que aprende en la iglesia? Y dice
que cristiano. Y mírelo. Es grosero, es mal hablado, es peleón. Llega tarde. No cumple sus labores. Esta es una vieja chismosa. Esta niña parece que la mamá no le enseñara en la casa modales. Este muchacho anda por ahí, por la vida como un loco. Y dice que cristiano. Versículo 8, parte B. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. Cuando nosotros somos ejemplo, aquellos que resisten la palabra no van a tener nada que decir, porque sus argumentos se convierten en argumentos vacíos. Porque solo con nuestro testimonio vamos a hablar bien del Evangelio que ha sido hecho visible en nuestra vida y que se refleja en lo que hacemos. Número 3, versículo 10, parte B. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Imagínense esto, la doctrina es adornada con nuestro testimonio. La doctrina le colocan un moño, así, todos estos adornos navideños. El moño de la doctrina es nuestro testimonio. Nuestro testimonio, queridos hermanos, da gloria a Dios. Hace que no haya argumento alguno en contra del Evangelio y da cuenta de que la doctrina que predicamos es real porque la vivimos. Esa es la gran conclusión de esta meditación de esta mañana. Les invito a que se coloquen en pie y oremos sobre la palabra que hemos meditado, estudiado.